Bueno, en este video vamos a hablar de la sumatoria geométrica. ¿Qué es una sumatoria geométrica? Es aquella en la cual la razón entre sus términos sucesivos permanece constante. Entonces la forma que tiene es la sumatoria desde k igual a 0, o sea, inicia en 0 hasta n, de a por r a la k, donde a vendría siendo una constante y r sería la razón común. Entonces, para entender bien los términos, vamos a abrir esta sumatoria de acá. Entonces, cuando k vale 0, tendríamos a por r a la 0, ¿cierto? R a la 0 es igual a 1. O sea que cuando k es igual a 0, tendríamos simplemente la a. Ahora, cuando k vale 1, tendríamos a por r a la 1. Y r a la 1 es simplemente r. Cuando k es igual a 2, tendríamos más a por r a la 2. Y así hasta llegar al término enésimo, que sería más a por r a la n. ¿A qué se refiere con que la razón entre sus términos sucesivos permanece constante? Fíjense en algo. Este término de acá sería el primero, que sería la constante. Es decir, todavía no está la razón. En el término cuando k es igual a 1 ya aparece la razón, que sería r. ¿Cómo se obtuvo ese término? Pues simplemente multiplicamos al primer término por r. ¿Sí? Multiplicamos aquí por r. ¿Cómo se obtuvo el tercer término, este de acá? Pues simplemente multiplicando al anterior por r. Es decir, multiplicamos este de acá por r, ¿sí? Multiplicamos por r y obtuvimos el término siguiente. Para obtener el siguiente término, igual tendríamos que multiplicar por r y así obtendríamos todos los términos. O sea, que se refiere a que esta razón, esta de acá, siempre va a permanecer constante. Es decir, que voy a obtener el término siguiente multiplicando por esta razón. Ahora les voy a mostrar un ejemplo numérico para que les quede más claro. Bien, aquí tenemos una sumatoria. Sería 1 más un medio más un cuarto más un octavo y así hasta llegar al término en eso. Bueno, gráficamente, si ustedes se fijan, tenemos un cuadro de arista 1 y al multiplicar esta arista por un medio tendríamos la mitad, que sería este un medio de acá. ¿Sí? Entonces lo que se hace es sumar este 1 más la mitad de la arista, que sería un medio, y esa arista, ese un medio, se divide entre 2, o sea, se multiplica por un medio y nos daría un cuarto. Entonces sería 1 más un medio más un cuarto y así sucesivamente hasta el término enésimo. Entonces, ¿cómo obtenemos nosotros cada uno de los términos? Pues el primer término sería cuando n es igual a 0. Si nos fijamos en la forma general, el primer término, este de acá, sería la constante. Eso quiere decir que en la sumatoria del ejemplo, esta sería la constante, es decir, 1. Ahora, vamos a hallar cuál es la razón. Entonces, si se fijan en la sumatoria general, la razón va multiplicada por la constante. Es decir, que acá la razón sería un medio. Entonces vamos a ver si es cierto. El segundo término lo obtuve al multiplicar por un medio. El tercer término, que sería este de acá, lo obtenemos al multiplicar un medio por la razón. Un medio por un medio nos da un cuarto. ¿Listo? Y así con todos los términos hasta llegar al término enésimo. Bueno, ahora vamos a escribir esta sumatoria en notación sigma. Entonces sería la sumatoria que va desde k igual a 0 hasta el término enésimo, ¿cierto? Hasta n, de, ¿cuál es la constante? Entonces la constante en este caso es 1, multiplicada por la razón que es un medio, elevado al índice de la suma, que en este caso sería la k. Este 1 no es necesario colocarlo, entonces simplemente nos quedaría un medio a la k. Bien, ahora si nosotros quisiéramos obtener el resultado de estas sumatorias, entonces tendríamos que sumar todos los n términos. Entonces, para no hacer eso, existen las fórmulas. ¿Cómo calculamos nosotros la fórmula para calcular una sumatoria geométrica? Entonces, para eso, como vimos en los videos anteriores, se debe hacer utilizando la propiedad telescópica. Recuerden que la propiedad telescópica se usa cuando hay una diferencia de términos consecutivos. Entonces, como necesitamos sacar la fórmula de a por r a la k, entonces lo que vamos a hacer es, para sacar los términos consecutivos, vamos a dejar a por r a la k y aquí le vamos a sumar 1, entonces va a ser a por r a la k más 1 y le vamos a restar el término anterior a eso. Entonces el término anterior sería a por r y ya no a la k más 1 sino simplemente a la k. Estos dos términos ya son consecutivos, entonces de ahí vamos a partir para obtener la sumatoria. Entonces vamos a reescribir la sumatoria, nos quedaría la sumatoria
Listo, ahora sí lo que vamos a hacer es usar la propiedad telescópica. Entonces la propiedad telescópica nos dice que cuando tenemos dos términos consecutivos que se restan, entonces podemos reemplazar el límite superior en donde está la k que pertenece al término mayor y reemplazar el límite inferior en donde está la k que pertenece al término menor. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Al reemplazar la n nos quedaría a por r, ya no a la k sino a la n más 1 menos, y reemplazamos el límite inferior, sería a por r, ya no a la k sino a la 0, a por r a la 0 sería igual a 1 y a por 1 pues sería simplemente a. Entonces nos quedaría de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con esto para obtener esta sumatoria de acá. Entonces, lo primero que voy a hacer es reescribir esto que tengo aquí arriba. Entonces nos quedaría la sumatoria que va desde k igual a 0 hasta n de a por r a la k más 1. Pero hay una propiedad que me dice que a a la m por a a la n es igual a la m más n. Entonces nos quedaría a por r a la k por r a la 1. Ese 1 no es necesario colocarlo. Menos a por r a la k igual, y aquí a la derecha tenemos a por r a la n más 1 menos a. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es factorizar de acá el a por r a la k, que es común en ambos términos. Si se fijan, acá tenemos a por r a la k y aquí también tenemos a por r a la k. Entonces vamos a factorizar ese término de los dos. Entonces nos quedaría la sumatoria que va desde k igual a 0 hasta n de a por r a la k. Al sacar como factor común a por r a la k del primer término, nos quedaría la r menos, y al sacar a por r a la k del segundo término, pues simplemente nos quedaría 1. Esto es igual a a por r a la n más 1 menos a. Este término de acá, r menos 1, como no tiene la k, esto no tiene la k, no depende de la k, lo podemos sacar de esta sumatoria, ¿sí? Lo podemos sacar como una constante aquí atrás. Bueno, entonces tendríamos la sumatoria de la siguiente manera. Sería r menos 1 que multiplica la sumatoria de a por r a la k, que era la que necesitamos la fórmula, ¿sí? Entonces, como esto es una constante, yo la puedo pasar a dividir al otro lado. Entonces nos quedaría dividido en r menos 1. Bueno, y con esto tendríamos la fórmula para calcular la sumatoria geométrica. ¿Listo? Entonces la fórmula sería esta de acá. Ahora, ¿cómo cambia la fórmula si la sumatoria ya no empieza en 0, sino empieza en 1? Bueno, si usted sabe esta fórmula de acá y le aparece un ejercicio en el que no empieza la sumatoria en 0, sino empieza en 1, pues les voy a enseñar un pequeño truco para cambiar la fórmula y poder utilizarla. ¿Listo? Para entender el truco voy a abrir esta sumatoria de acá. Entonces tenemos la sumatoria. Listo, entonces cuando n es igual a 0 tenemos a, cuando n es igual a 1 tenemos a por r, y así todos los términos. ¿Listo? Entonces si yo tengo ahora la sumatoria que no empieza en 0, sino empieza en 1, de a por r a la k, pues empezaría acá, ¿sí? O sea, sería esta sumatoria de ahí en adelante. Entonces, como empieza en 1, ese término que tenemos acá sobraría. Por lo tanto, entonces si la sumatoria empieza en 1, voy a coger esta misma fórmula de acá y le voy a restar la a. Entonces me quedaría a por r a la n más 1 menos a dividido entre r menos 1. Cojo la misma fórmula de la sumatoria que empieza en 0 y lo que hago es restarle el término inicial, que sería este de acá, ¿sí? Este sería el primer término. Entonces le resto la a del primer término. Y esta sería la fórmula para la sumatoria, pero ahora que empieza en 1. ¿Listo? Entonces así obtengo yo la fórmula. Listo. Entonces vamos a desarrollar este ejercicio para que vean cómo se aplica la fórmula en un ejercicio normal. Entonces nos piden encontrar el valor de Sn, donde Sn es la sumatoria que empieza en 1, ojo porque empieza en 1, y va hasta n de 2 a la k sobre 3 a la k más 2. Bueno, esta sumatoria de acá, para poder desarrollarla, para poder utilizar la fórmula, se deben hacer unas pequeñas modificaciones. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es separar este término de acá. ¿Listo? Entonces recordemos la propiedad, vamos a utilizarla aquí. Entonces nos quedaría la sumatoria que va desde k igual a 1 hasta n de 2 a la k dividido
entre 3 a la k, ¿sí? Utilizando la propiedad nos quedaría por 3 al cuadrado. ¿Listo? Ahora vamos a utilizar la propiedad homogénea para sacar ese 3 al cuadrado, que sería en realidad un noveno. Entonces nos quedaría la sumatoria que va desde k igual a 1 hasta n, y esto sería, este de acá sería 9, entonces sería un noveno que multiplica a 2 a la k sobre 3 a la k. Este 1 noveno que tenemos aquí, como no depende de la k, ¿sí? No está ligado a la k, lo podemos sacar. Es decir, lo podemos sacar como una constante acá. Listo, entonces nos quedaría la sumatoria de esta forma. Sería un noveno que multiplica la sumatoria de 2 a la k sobre 3 a la k. Otra propiedad de la potenciación que nos va a servir en este caso sería a la m sobre b a la m es igual a sobre b todo a la m, porque sería la misma potencia. Entonces, utilizando la k, vamos a reescribir esa sumatoria y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, nos quedaría 2 tercios todo elevado a la k. Bueno, ahora sí va cogiendo la forma general de la sumatoria geométrica. Entonces vamos a escribir la fórmula. Listo, aquí tenemos entonces la fórmula, pero cuando empieza en 0. Entonces, fíjense una cosa. Este 1 noveno que tenemos acá, este 1 noveno, lo podemos trabajar ya sea dentro de la sumatoria o por fuera de la sumatoria, no va a cambiar nada, ¿sí? Ese 1 noveno me representa la a que tenemos en la sumatoria general. ¿Listo? Vamos a escribirla así para que nos quede más fácil reconocerla. Entonces sería 2 tercios todo a la k. Entonces este 1 noveno sería la a y este 2 tercios sería la razón. Listo. Entonces, ¿cómo nos quedaría utilizando la fórmula? Pues sería a, que sería 1 noveno, por r, que es 2 tercios, elevado a la n más 1, menos a es 1 noveno, todo dividido entre r menos 1. R es 2 tercios y esto menos 1. Pero fíjense que esta sumatoria empieza en 0. Y como esta empieza en 1, pues simplemente le restamos la constante. O sea que escribimos acá menos 1 noveno. Y esta sería la respuesta de esa sumatoria.